Queridos amigos, en honor al tiempo, en respeto a su puntualidad, vamos a dar inicio a Perspectivas Clave. Buenas tardes. Gracias por llenar esta sala de Zoom que semana a semana se va convirtiendo en un espacio que convoca al entendimiento y a la reflexión. Quiero manifestar mi agradecimiento al apoyo que su presencia representa y a la par expresar que me siento tan beneficiada como ustedes al pertenecer a esta comunidad formada alrededor de Perspectivas Clave. Al igual que muchos de ustedes, yo también llego con grandes incertidumbres y vacíos conceptuales, con dudas que surgen de mi falta de conocimiento, y aquí tengo la oportunidad de preguntar a los expertos para enriquecer ese análisis con las respuestas de los reconocidos personajes que durante 7 semanas nos han acompañado en este espacio. Gracias por la confianza que me han demostrado cuando al enterarse de un nuevo panel me envían opiniones y sugerencias de preguntas. Gracias también por los mensajes de felicitación que me llegan. Los recibo con muchísimo cariño, aunque es preciso resaltar que estos paneles solo son tan buenos como lo son mis invitados. Hoy es un día muy especial. Hoy Quito pasó a semáforo amarillo y los quiteños retomamos parte de nuestras libertades. Un nuevo sol nos pone a prueba después de 80 días de hibernación. En estos meses hemos pasado del pánico al mesurado susto, de la derrota a la motivación, de la angustia a la reacción. Le hemos dado vueltas y más vueltas a nuestro estilo de trabajar para adaptarnos. Hemos valorado los desayunos en familia, esas pausas a media mañana y también la lectura de un libro agradable al caer la tarde. Y vaya sorpresa, hemos logrado todo eso sin dejar de trabajar y ser productivos. Muchos refranes dicen que la vida se encarga de enseñarnos, por las buenas o las malas, lo que no aprendamos por nuestra cuenta. Y lo ha hecho. La vida nos encerró y nos obligó a reflexionar si las prisas son buenas, si las pausas son innecesarias, si las redes sociales suplantan el calor humano. Nos mostró el lado bonito de respirar aire fresco. Y en ese justo equilibrio que a la vida nunca se le escapa, también nos abrió los ojos a lo más oscuro de nuestra sociedad. Sí, la crisis develó con furia el putrefacto estado de corrupción que nos invade a todo nivel. La crisis nos tocó el corazón con el dolor humano y nos revolvió el estómago con asco al ver lo bajo que ha caído la moral de muchos líderes que, curiosamente, ocupan esas posiciones gracias a nuestro voto. Esta madrugada la Fiscalía General del Estado prácticamente no se dio abasto con allanamientos y prisiones preventivas. Diana Salazar y su equipo se merecen sonoros aplausos, pero si la ciudadanía no se mantiene vigilante de los procesos, ella habrá arado en el mar. Aprovecho estos minutos mientras se llena la sala, antes de entrar en el tema que nos convoca, para expresar lo que creo que todos pensamos. Hay que despertar de una vez por todas, dejar de hablar de la corrupción y actuar para acabar con ella. La corrupción debe ser erradicada y para eso no solo se necesitan autoridades firmes, se necesita una sociedad empoderada que denuncia, que reacciona, que no es impávida, pero sobre todo que no corrompe. Seamos esa sociedad. Recordemos que por cada corrupto hay un corruptor, que cuando una mano entrega hay otra que la recibe. Hemos repetido cientos de veces en estos paneles que al país lo sacamos adelante con el esfuerzo de todos, porque de ese esfuerzo surgen los recursos para pagar los impuestos que mantienen girando la rueda. Pero no. Lamentablemente no hay rueda que gire. Lamentablemente nuestros impuestos pagan el sueldo a corruptos que siguen en sus cargos descaradamente, aún a pesar de portar grillete o ser sujetos de investigación. Y eso no puede seguir. Esa nefasta categorización, ese vergonzoso calificativo de país corrupto ha trascendido fronteras y es una de las piedras en el zapato a la hora de invitar a inversionistas extranjeros a invertir en el país. Es un mal con efectos más nocivos que el coronavirus, porque aún sin contagiarnos, sus tentáculos nos afectan a todos. Valoremos el trabajo honesto en su justa dimensión, porque del ahorro que el país tendrá si nos juntamos para acabar con la corrupción, saldrán chorros de recursos para recuperar la economía. Somos más los honestos que los corruptos, eso no lo podemos olvidar, pero de nada sirve esa mayoría si no estamos dispuestos a actuar. Veo que tenemos ya la sala llena. Antes de entrar en materia, quiero agradecer a las empresas que apoyan esta iniciativa virtual. Es gracias a su colaboración que tenemos la oportunidad de llegar a una masiva y selecta audiencia. Uribe Schwarzkopf, Creamedios, Hormigones del Valle, Neilmed, Menticol, Fideval, Proyecto Blue Bay,
Semaica, Nature's Heart, Andersen Tax and Legal, Pacacuna Gardens, Holcim, Salvatore Ferragamo y American Express Banco de Guayaquil. Los protagonistas de esta tarde son 3 abogados con impecable trayectoria que han acumulado valiosa experiencia en sus años de profesionales. Los conocemos por su desempeño en la profesión, por sus pronunciamientos públicos y las cátedras que imparten. Los respetamos porque sus posturas obedecen a un meditado proceso de discernimiento que va inundado de lógica y conocimiento. Quiero dar la bienvenida esta tarde a mis invitados. Doctor Fabián Corral, académico, abogado, miembro del estudio jurídico Corral Barriga Abogados y columnista del Comercio desde 1987. También está con nosotros Hernán Pérez Luz, doctor en Derecho, socio de Coronel y Pérez y columnista de diario El Universo. Y completa este cartel el doctor Rodrigo Gijón, abogado, profesor universitario y socio de Pérez Bustamante Ponce. Bienvenidos, señores panelistas. Es un privilegio tenerlos con nosotros en esta sala de Zoom. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. El tema que nos convoca es la Ley de Ayuda Humanitaria recientemente aprobada por la Asamblea y enviada al presidente para su sanción o veto, lo que deberá darse máximo hasta el 16 de junio. El silencio de Carondelet haría pensar que se viene el veto, al menos parcial, en cuyo caso el nuevo texto deberá regresar a la Asamblea para una decisión que deberá tomarse en máximo 30 días. En el escenario de que el proyecto regrese a la Asamblea hay 3 posibles desenlaces. Que con mayoría simple la Asamblea acoja el veto, que con las 3/4 partes de la votación lo rechace, o que la Asamblea se mantenga en silencio, lo cual podría ser anticipable en año de elecciones, en el que el temor a perder votos puede más que la razón. En este caso, el nuevo texto entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley. Fabián, empecemos con usted. En uno de sus editoriales, me parece que fue la semana pasada, aseveró que para legislar, interpretar las normas y aplicar la ley, es preciso entender los efectos de la fuerza mayor extraordinaria. Para tener claros los términos y partir de ahí, ¿qué debemos de entender como fuerza mayor extraordinaria? Muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que están siguiendo este evento. Yo quisiera un poco comenzar el tema diciendo que el evento que vive el país es lo que yo he llamado un evento de fuerza mayor catastrófica o extraordinaria. Y en esa medida me aparto un poco de las nociones tradicionales de fuerza mayor o caso fortuito contenidas en la legislación civil y también en la legislación laboral, porque las características, las particularidades del actual escenario ciertamente rebasan cualquier previsión normativa, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, porque al menos de lo que tenemos memoria, no podemos registrar o no podemos tener evidencia de un asunto como el de la pandemia provocada por el coronavirus, y los efectos de paralización de la economía, paralización de la sociedad, distanciamiento social y todo lo demás que es de dominio público. De manera que para entender la ley, hay que entender el contexto en el cual se expidió la ley. A veces en el Ecuador simplemente hacemos un análisis puntual de la norma, pero yo creo que el análisis contextual histórico de la norma o circunstancial histórico de la norma es absolutamente necesario a fin de entender la norma, saber si es una norma suficiente, insuficiente y cuáles son obviamente las motivaciones que inspiraron al legislador o al presidente de la República, en este caso, a expedir o a proponer la expedición de la norma. Esta pandemia, yo le llamo una circunstancia catastrófica o de fuerza mayor extraordinaria, porque es una perturbación imprevisible de la vida social. Nadie pudo prever con suficiente tiempo y además es una previsión llegada ya irresistible de la vida social, entendiéndose por vida social no solamente la que podemos interpretar desde el punto de vista obvio, sino la economía y las demás expectativas y sobre todo los efectos jurídicos que este tipo de evento genera o provoca en la vida de la comunidad. Una característica que tiene este tema es su universalidad.
Usualmente la fuerza mayor ha sido un evento circunscrito a una determinada empresa, a una determinada instalación e incluso a una determinada región del país. Pero nunca, que yo recuerde al menos, la fuerza mayor que vivimos ahora ha tenido el carácter de universalidad. Es decir, todo el mundo, al menos el mundo con el cual tenemos relaciones comerciales, está afectado, conmovido y paralizado por la situación. Entonces, esto es lo que yo he llamado la fuerza mayor extraordinaria, sobre la cual obviamente no se ha legislado. Yo pretendería, aspiraría como abogado que se legisle sobre este tema, porque de otra manera nos quedamos con viejas normas, no por viejas menos sabias, pero insuficientes del Código Civil, y también una norma específica del Código de Comercio, al cual del Código del Trabajo, al cual nos podemos referir después, pero siempre circunscritas al supuesto o a la hipótesis de que la fuerza mayor o el caso fortuito que a veces pueden identificarse son de alguna manera circunscritos, puntuales, determinados. Por decir algo, un último caso de fuerza mayor, el terremoto de Manabí. Sí, una fuerza mayor, evidentemente, una fuerza de la naturaleza, pero circunscrita a un área geográfica determinada, que no provocó la conmoción y la paralización de la economía, de la sociedad y de la juridicidad como la que genera el tema de la pandemia. Esto implica, obviamente, y por mi parte habría implicado, de la parte de los señores legisladores, quienes hacen la ley, la comprensión de la dimensión del asunto. Porque de otra manera, por ejemplo, en el caso de la interpretación que se está dando al artículo 189, numeral 6 del Código del Trabajo, para ir al Código del Trabajo, ¿no? El 169, numeral 6. Y obviamente se hacen apreciaciones y se hacen consideraciones, yo diría, excesivamente ortodoxas, que de alguna manera rompen el contexto general en que debe entenderse esa norma. Y más aún cuando la Asamblea Nacional sugiere una regla interpretativa en relación a esta disposición del Código del Trabajo que de alguna manera se aparta de la noción misma y de la connotación misma de lo que significa la fuerza mayor. Porque en ese caso, lo que hace el legislador, a título de interpretación de la norma, es vincular a esta norma con dos elementos que no están ciertamente en la norma. El primero, que se trate de una acción que suponga la liquidación definitiva de las actividades del empresario. Para que opere este argumento de fuerza mayor, el empresario debe desaparecer del mundo comercial y del mundo productivo. Y desaparecer no solamente ahora, sino para siempre. Esos realmente son dos elementos que no están debidamente recogidos por el legislador o intérprete de la legislación. ¿Por qué? Porque la fuerza mayor no necesariamente implica la liquidación del negocio. Aquí hay un malentendido del legislador que propone esta disposición. La fuerza mayor puede suponer la disminución de la actividad del empresario o la afectación a una zona o sector de la empresa. Y no debe suponer necesariamente la liquidación definitiva y radical del negocio. Esto tiene una complicación, y esa complicación implica que si aceptamos la tesis de los intérpretes de la norma del Código del Trabajo, de que el empresario debe haber desaparecido de la vida económica para siempre, que es lo que proponen los señores legisladores, estaríamos frente a otra previsión del Código del Trabajo. Esa previsión es la previsión de la liquidación del negocio. La liquidación del negocio, reglada por el artículo 193 del Código del Trabajo, implica una terminación de la relación laboral, pero con el pago de indemnizaciones. Y esto, en mi opinión, altera la naturaleza de la fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el efecto de la fuerza mayor y la fuerza mayor en sí como concepto no es imputable, atribuible, ni mucho menos al empresario. Es lo que se llama una fuerza anónima, irresistible, no imputable a nadie en concreto. En cambio, la terminación del contrato por la vía del artículo 193 del Código de Trabajo supone despido intempestivo. Y ahí está la diferencia. El despido intempestivo
y en la liquidación de la empresa también, supone el acto voluntario del empleador que tiene la intención y el propósito de concluir el contrato de trabajo. Como hay esa manifestación de voluntad lesiva al contrato por parte del empleador, en la medida en que el empleador rompe el plazo del contrato o rompe la estabilidad del contrato, entonces, obviamente, la legislación sanciona con el pago de indemnizaciones al empleador que de esa manera procede. ¿Por qué? Porque hay una lesión contractual imputable al empleador, atribuible al empleador. En cambio, la fuerza mayor implica, obviamente, como dice el Código de Trabajo, la imposibilidad de ejecutar el contrato de trabajo. Esa imposibilidad proviene de una fuerza irresistible. Y esa fuerza irresistible, por anónima, no es imputable al empleador. Como se dice vulgarmente, el empleador no tiene la culpa de que haya ocurrido el evento del coronavirus. Si es que hacemos o aceptamos la interpretación formulada por los legisladores, estaríamos de alguna manera atribuyéndole responsabilidad al empleador por la ocurrencia de la fuerza mayor, lo cual me parece, primero, jurídicamente inapropiado. Y en segundo lugar, me parece absolutamente injusto. El empleador no tiene por qué responder de un evento que no es, le es imputable y además que, en el cual además se asocian otros elementos que también son irresistibles. Ese asocio de elementos, obviamente, en mi opinión, exonera de responsabilidad indemnizatoria al empleador. Simplemente por agregar un elemento. A la fuerza mayor en sí se agregan dos o tres conceptos que son importantísimos considerar. Uno, lo que yo llamo el factor contagio. Y es un tema que no se ha legislado en el Ecuador, porque no hemos tenido ocasión de tener un evento de esta naturaleza. El factor contagio es un elemento sumamente importante para considerar la imposibilidad de la ejecución del contrato de trabajo, porque si yo, en el evento no admitido, estoy forzando a que los trabajadores acudan a las labores, puede estar induciendo o provocando un contagio. Ese factor contagio se asocia a la fuerza mayor o es elemento constitutivo de la fuerza mayor. Y a esto se agrega lo que el Código Civil con mucha propiedad habla de los actos de autoridad. En el momento en que el presidente de la República toma una decisión y se limitan las actividades, la circulación y se colocan horarios o simplemente se establece el toque de queda, estamos frente a un acto de autoridad que se asocia y fortalece el concepto de fuerza mayor. De manera, y no solamente eso, si en el evento de que yo pretendiese seguir prestando los servicios, seguir ejecutando labores en mi empresa, no solamente que estaría en una situación de imposibilidad fáctica, porque la fuerza mayor lo impide, estaría además forzando a los trabajadores a un riesgo, que es el riesgo del contagio. Y en tercer lugar, estaría violando la ley, porque si no me equivoco, el artículo 282 del COIP dice que la desobediencia a los actos de autoridad legítima acarrea responsabilidad penal y son sancionados con prisión. Todo esto indica entonces que una interpretación como el que se ha hecho en la Asamblea Nacional respecto del entendimiento de lo que es la fuerza mayor como un asunto que supone la desaparición incluso física del empleador, porque el empleador, persona natural, tiene que desaparecer de la economía, y definitiva, me parece que es una apreciación equivocada. Con una complicación adicional, y con esto concluyo, que como se trataría de una norma interpretativa, de acuerdo a las normas del Código Civil y a la teoría de la interpretación de la ley, esa norma interpretativa se retrotrae a la norma interpretada, es decir, tiene efecto retroactivo. Y esto, en primer lugar, en mi opinión, lo que dijo la Asamblea respecto de la norma interpretativa, primero no es norma interpretativa porque agrega elementos o supuestos a la hipótesis legal, y ello no pertenece a la simple interpretación de la norma, sino a la innovación de la norma. Se está innovando la norma. Y en segundo lugar, esa innovación de la norma debería tener un trámite distinto al que tuvo en la Asamblea Nacional esta regla interpretativa. De modo que yo considero
que debería de alguna manera, ya fuese por el veto presidencial, si es que cabe, o de alguna otra forma que en este momento no tengo en mente, debería, si se pretende introducir esa norma en el artículo 169, numeral sexto, sería un inciso agregado al Código de Trabajo, debería hacérselo en forma de disposición reformatoria, no interpretativa. Porque además estaríamos en este caso inaugurando una especie de interpretación arbitraria de la ley que me parece además que choca con el precepto previsto en el artículo 82 de la Constitución, que es, en definitiva, el de la seguridad jurídica. Esta norma que establece el principio de seguridad jurídica, de alguna manera hay que estudiarla con cuidado frente al efecto retroactivo de las normas interpretativas, porque lo que dice la garantía constitucional de seguridad jurídica es que esta está vinculada con normas vigentes y normas no retroactivas. Entonces yo simplemente a los colegas abogados y a los demás que estén escuchando les planteo, ¿será legítima mantener la vieja tesis de la retroactividad de las normas interpretativas cuando hay una disposición como la de la Constitución que de alguna manera desmotiva, quita valor a esa interpretación? En todo caso, me parece a mí que lo que necesitamos, y como se planteó al principio de esta reunión, creo que necesitamos, como se dice vulgarmente, echarle cabeza a este asunto. Es un asunto que ha superado al derecho, en mi opinión. En muchos temas ha superado al derecho y yo sostengo que inclusive le ha superado al Estado. Y estamos viendo todos los días. Y ha puesto de manifiesto las debilidades y deficiencias tanto del ordenamiento jurídico como del ordenamiento político. Y creo que eso nos invita a revisar a fondo las connotaciones de este evento tan complejo como el que estamos viviendo. Muchas gracias, Fabián. Definitivamente eso es lo que vamos a hacer esta tarde, echarle cabeza. Hernán, más allá de que esta interpretación pueda tener carácter retroactivo o no, dependiendo cómo se la entienda, y de que jurídicamente sea inapropiada, se escucha que la ley tal y como está enfrenta varias discordancias constitucionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque se ha oído a muchos juristas opinar que si es que esta ley, que si es que el presidente hubiera aprobado esta ley al día siguiente de haberla recibido, hubiera tenido que ir directo a la Corte Constitucional. ¿Cuáles son las discordancias que presenta? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que están escuchándonos. Es un placer estar con todos ustedes y un saludo especial a los colegas del panel y a usted, Caridad. Mire, yo quisiera simplemente hacer dos acotaciones antes de contestar a su pregunta. Se ha hablado de echarle cabeza y en verdad necesitamos echarle cabeza a este tema por la complejidad y la novedad en la que se ha presentado. Y yo creo que hay una fórmula mucho más expedita, mucho más práctica, quizás más técnica y más limpia de enfocar el problema que se está presentando con el uso del concepto de fuerza mayor. Ustedes se han dado cuenta lo complicado, el enfoque, la complejidad de Fabián ha tenido que construir toda una tesis alrededor del concepto de fuerza mayor, traerlo a la situación actual y realmente bastante loable. Parte del problema que tenemos ahora en el Ecuador es que el Ecuador, el sistema legal de contratos, de derecho de contratos, es un sistema bastante anticuado que no ha podido o no ha sabido acomodarse a nuevas corrientes. Hay una figura jurídica que nos ahorraría toda esta discusión, que existe en Perú, en Colombia, en Argentina, en Italia, en Alemania, en muchos países. Y es la siguiente: los contratos dejan, cuando suceden o se advienen situaciones imprevistas por las partes que hacen que las prestaciones contractuales sean excesivamente onerosas a una de ellas, es decir, en ese momento las partes están habilitadas, por decir, o a terminar el contrato o simplemente a renegociar sus términos. La fuerza mayor, el estándar de la fuerza mayor es muy alto.
en la jurisprudencia actual sigue siendo muy alto, en la jurisprudencia de arbitrajes internacionales. No es tan sencillo para alguien zafarse de un contrato alegando fuerza mayor. Por lo siguiente, porque la fuerza mayor implica prácticamente la imposibilidad de la prestación del contrato. No se lo puede cumplir. El típico caso del barco que se hunde con la mercadería que se estaba llevando, etcétera. Básicamente no hay contrato, no se lo puede cumplir. La figura que estamos sufriendo ahora y que sufren los empresarios no es esa realmente, como bien nos dice Fabián. No es que las empresas se liquidan, porque si se liquidaran por un incendio, por ejemplo, bueno, ahí tenemos la fuerza mayor. No se le puede pedir al empresario que siga contratando a los trabajadores cuando la empresa ya no existe físicamente. Lo que sucede ahora es que estamos ante situaciones no previstas por las partes, no provocadas por ellas, pero que hace muy oneroso seguir cumpliendo las relaciones contractuales. Tan oneroso que puede poner a una de las partes, ¿verdad?, al borde de la quiebra. Ese es el estándar que se utiliza en muchas partes. Lamentablemente en el Ecuador nos hemos quedado atrasados. Si hoy tuviésemos la figura, y probablemente aprovechando el veto, el presidente podría introducir la figura agregándole simplemente un numeral al artículo 169 y decir, bueno, no solamente se termina el contrato por la fuerza mayor tradicional que conocemos nosotros, sino que también se termina el contrato de labores cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del empresario y del trabajador, se hace excesivamente oneroso al empresario mantener ese contrato vigente al punto de que lo puede llevar a la quiebra. Entonces, por un sentido de equidad, en muchos sistemas legales se ha reconocido lo que se llama la doctrina rebus sic stantibus, básicamente, que es una especie de contrapeso a la doctrina de que los contratos se cumplen, digámoslo así, a rajatabla, ¿no? La famosa doctrina del pacta sunt servanda, que es la que tenemos ahora. La falta de modernidad nuestra en el derecho contractual ha hecho que nos estemos ahora encajonando en esta discusión de cómo hacer que la fuerza mayor calce en esta situación que estamos viviendo, en la que evidentemente no calza realmente, porque la fuerza mayor implica que se haya imposibilidad de cumplir las prestaciones, ¿verdad? No que se haga más cara o más onerosa o más difícil. Hay una cantidad de casos muy famosos durante la época en la que se cerró el canal de Suez, en la que muchos transportistas de mercaderías del Medio Oriente hacia Europa intentaron, no pudieron cruzar el canal de Suez y se vieron obligados a circunvalar todo el Cabo de Hornos en África y volver a entregar la mercadería, y al regreso exigieron obviamente que se les compense económicamente por la excesiva gasto que habían tenido. Las cortes, parece mentira, pero dijeron que no. El riesgo usted lo asumió, no estuvo previsto. Una cosa es que se le hizo más caro al proveedor, ¿verdad?, llevar la mercadería, pero no fue imposible. No fue imposible. Ahora bien, ponernos en esos extremos, lo lógico sería que introduzcamos, hoy en día podemos hacerlo, la figura esta del rebus sic stantibus, y el asunto creo que podría tener una salida menos complicada, menos llamada al debate, a la discusión, porque evidentemente la solución que ha propuesto y que como bien lo acota Fabián, esa interpretación no es una interpretación. Ahí lo que han hecho es una reforma mezclada de interpretación, aparte de que tradicionalmente en la teoría de derecho los señores legisladores pueden interpretar las normas, pero obviamente cuando hayan habido fallos contradictorios, ha habido una discusión, hay un debate, hay una confusión, hay una ley que dice, aquí no ha habido eso. Esa norma ha estado ahí durmiendo 80 y pico de años, desde el año 38. Y realmente hoy en día es que diga, mira, aquí está una posible solución. Pues no está bien esa vía de la interpretación legal, porque aquí no hay, el sentido no está oscuro de la norma, no hay una contradicción, no han habido fallos que van de un lado para el otro, nadie ha mandado una carta a la Asamblea clamando por una interpretación.
la Corte Nacional no lo ha hecho, que generalmente es lo que precede a normas interpretativas. Bien, con respecto al tema del tema constitucional, evidentemente yo creo que en el aspecto laboral, en las reformas importantes que tiene esta ley, porque hay que reconocerlo que se introduce finalmente algunos visos de flexibilidad laboral que son necesarias realmente, son necesarias. Probablemente vamos a tener las demandas de inconstitucionalidad por parte de algunas organizaciones y se va a abrir un debate, esperemos que sea un debate serio, sobre el tema de la inconstitucionalidad o no de ciertas normas. Por ejemplo, hay una norma que permite o abre el camino para una rebaja sustancial de los salarios, obviamente porque se rebaja el número de horas a la semana. Y entonces se rebaja proporcionalmente el salario. Hay ahí una renuncia, una regresividad de los derechos. Está esa norma buscando la precariedad del trabajo. Ahí vamos a tener un debate muy importante y va a ser muy importante porque hemos venido desde hace años con un sistema laboral y constitucional, porque ambas cosas han estado muy pegadas, la una y la otra, que lo ha hecho extremadamente rígido. Y hoy estamos viendo la prueba. Esta rigidez constitucional y legal sobre el tema del trabajo ha hecho que prácticamente, únicamente con motivo de esta crisis trágica, es que el legislador ha tenido, o el ejecutivo, bueno, en general la clase política, la clase dirigente, se ha visto abocada a introducir una reforma que no debió haber sido en este momento. Esto debió haber sido antes, pero bueno, en este momento enfrentamos esta realidad, es cuando más se necesita esta flexibilidad laboral y sí hay algunas cosas, por ejemplo, el tema de las vacaciones. A mí me preocupa que ahí podría interpretarse como que sí puede darse algún abuso por parte de algún empleador en que si la persona estuvo enferma ya se la toma en cuenta como que eso fue una vacación. Espero que así no sea la interpretación que se la dé. O el tema más complicado que yo creo que puede darse es con respecto al tema de que los contratos, si se llegasen a reformar contratos con trabajadores, con la mayoría de los trabajadores, la otra parte de trabajadores automáticamente se ven obligados a aceptar esa reforma en sus contratos, sin haber un contrato colectivo de por medio. Entonces yo creo que allí va a haber un problema sobre la voluntad de las partes, ¿no? Porque si yo no pacté o no estuve de acuerdo con esas reformas al sistema contractual, va a ser complicado para la Corte Constitucional no ver ahí una especie de imposición por parte de la mayoría de la minoría. Pero son pequeños detalles. En el fondo, yo no encuentro realmente que las reformas que se proponen tengan un problema constitucional. No veo sustento. Yo creo que a cada argumento, por ejemplo, el tema de la precariedad, obviamente el trabajador puede bajarse el número de horas, pero tendrá horas disponibles para encontrar otro trabajo con otro empleador y completar las 40 horas, obviamente. Lo que está haciendo la legislatura a hoy simplemente reflejar una realidad que han cambiado los sistemas laboral, han cambiado el sistema industrial. Estamos viviendo una época totalmente diferente en la que es muy factible tener 3, 4 empleos concomitantemente y la rigidez nuestra nos lo impide. Yo pienso que eso vamos a tener una discusión de carácter constitucional más adelante, pero creo que ninguna de las reformas, excepto pocas cosas, ninguna de las reformas yo le he notado que tenga, es evidentemente que es un cambio insustancial, que va a ser un poco polémico, evidentemente, no nos engañemos, la verdad sería un absurdo que los empleadores crean que aquí no va a haber ninguna discusión. Va a haber una discusión y hay que enfrentarla. Muchas gracias, Hernán. Rodrigo, habiendo aclarado, superado este planteamiento conceptual sobre lo que tenemos por delante con la ley de ayuda humanitaria, su visión es que este cuerpo legal es aceptable como para que el presidente lo sancione sin pérdida de tiempo, porque tiempo es lo que menos tenemos. O sea, esta era una ley de ayuda de emergencia y estamos ya a 90 días de inicio de la emergencia y todavía no tenemos nada. ¿Debería sancionarla como está? ¿O hay vacíos que deben corregirse así eso implique
un tiempo excesivo frente a la urgencia con la que se requiere la solución. Muchísimas gracias, Caridad. Un saludo a todos. Es un gusto estar aquí con estos ilustres abogados, Fabián y Hernán. Sí, yo voy a tratar de aterrizar un poquito los conceptos que han vertido tanto Fabián como Hernán, un poco a la realidad en la que nos encuentra la pandemia. La pandemia la encuentra el Ecuador en unas condiciones quizás las peores, sin liquidez para pagar, sin reservas, sin posibilidad de cobrar impuestos a empresas que están en malas circunstancias, con dificultades en obtención de créditos en el exterior. Es decir, la pandemia le encuentra al Ecuador en muy malas condiciones. Entonces, la situación esta es que, a diferencia de lo que está pasando en otros países en Latinoamérica, el gobierno no puede ayudar a las empresas. Y aquí hay que partir de algo. Ayudar a las empresas no solo para que los empresarios ganen plata, sino porque a través de las empresas se da trabajo a la gente. Lo importante de las empresas es la capacidad de producir empleo. Consiguientemente, en esta pandemia, Ecuador no puede apoyar a las empresas como han hecho en otros países. Entonces, la situación de las empresas se vuelve complicadísima. Hay sectores que no han vendido nada en 70 días, en 80 días. ¿Cómo puede sobrevivir una empresa? Entonces, más allá de la discusión teórica que hay, y es bien interesante la que plantean Fabián y Hernán sobre si es fuerza mayor, si estamos frente a un caso de imprevisibilidad, creo que en el fondo los efectos de las dos doctrinas terminan siendo concordantes. Hay que reformar o hay que terminar un contrato porque no se lo puede cumplir. Quizás se lo pueda cumplir en la teoría, pero en la práctica no se puede. Entonces, ante esa situación, el gobierno pasa una ley. Una ley que, en el fondo, en materia laboral, se necesitaba desde mucho antes. Porque en estas circunstancias, como bien decía Hernán, hay una rigidez laboral propia del siglo XIX, cuando la estabilidad era un valor fundamental para el trabajador. Ahora han cambiado las cosas. La idea de estar para siempre en la misma empresa ya no está en la cabeza de los millennials, por ejemplo. Hay un cambio en la visión de la empresa, del mundo, de qué voy a hacer yo. Entonces, esos conceptos, estabilidad, imposibilidad de llegar a acuerdos, un costo de terminación altísimo, el costo de terminación más alto en Latinoamérica, el visto bueno. Los abogados que me oyen aquí saben que el visto bueno es una institución complicadísima, ineficiente, donde las posibilidades de obtener la terminación del trabajo es larga, difícil. Entonces, en esa situación laboral había que hacer algo. Entonces, yo en eso sí encuentro un lado positivo en la intencionalidad de la ley. Hay que buscar soluciones. Y la ley ofrece algunas soluciones. Y no hay solución perfecta. Y alguien dice, estas son soluciones parches. Sí, a lo mejor lo que se necesita es una reforma integral del Código del Trabajo. Sin embargo, las empresas no pueden esperar una solución integral del Código del Trabajo, que con nuestro escenario político va a ser muy difícil que se dé. Eran necesarias algunas respuestas inmediatas. Entonces, esta ley daba unas respuestas inmediatas. ¿Cuáles son? Tres como las más importantes. La primera, la de los acuerdos laborales. La de los acuerdos laborales es una posibilidad de que patrono y empleado se pongan de acuerdo en modificar las condiciones del trabajo. Eso es un principio básico de la libre voluntad de las partes. Ahí no deberíamos tener un problema fundamental. Ahí lo que exige el nuevo sistema es algunos controles. Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo tiene que revisar eso. Los trabajadores tienen acceso a una información que de hecho en la vida real ya la tienen, porque en el Ecuador los balances son públicos, los trabajadores tienen acceso a esa información.
Entonces, los acuerdos laborales me parecen una buena alternativa. Más importante todavía el nuevo contrato que se establece. Yo creo que ahí sí hay una importante posibilidad de encontrar soluciones a una etapa muy difícil para la industria, para la empresa. Ahí hay la posibilidad de establecer nuevos contratos por 2 años, extendibles por 4 años. Acuérdense ustedes que el contrato eventual con una reforma resultaba tremendamente caro porque tenía un 35% de sobreprecio de la hora. Entonces, el contrato eventual resultaba tremendamente caro. Entonces, flexibilizar los contratos era importante y ahora esta ley ofrece una alternativa interesante. De tal manera que yo veo que ahí hay una contribución importante, ahí hay que ver algunos requisitos para los contratos, pero básicamente nuevos emprendimientos, más producción. Es bastante amplia la norma en cuanto a cuándo se puede celebrar estos contratos y por lo menos les da a las empresas un respiro, un aire de 2 y hasta de 4 años, con una posibilidad de terminación de ese contrato sin los costos que tiene actualmente la terminación de un contrato. Y finalmente la reforma que me parece que Hernán también refería, la posibilidad de disminuir la jornada y disminuir casi equilibradamente el ingreso. Yo ahí vería que no debería haber una afectación constitucional. Coincido con Hernán, todas estas reformas van a ser discutidas, van a ser cuestionadas, pero yo no le veo ahí un problema de inconstitucionalidad de fondo, porque reduciendo la jornada también se reduce la remuneración, y eso podríamos hacerlo ahora, sin esta ley. Si yo me pongo de acuerdo con el empleado que vamos a reducir la jornada y vamos a reducir la remuneración, yo no veo que haya nada de inconstitucional en ese acuerdo. De tal manera que yo sí quiero verle ese lado positivo que tiene la ley. Y eso hace que la cuestión del veto sea también debatible. Es un momento urgente, es un momento de necesidad de inmediatez. Ya vamos algún tiempo con la ley. Es cierto que se podría mejorar la ley, sin duda. El tema de la fuerza mayor, coincido totalmente con la apreciación de Fabián, pero creo que eso puede ser materia de una acción de inconstitucionalidad posterior. Claro. Porque la interpretación esa es inconstitucional. Eso primero, como dice Hernán, esto no es interpretación, esto es reforma. Así es. Número 1. Y después, eso ni siquiera estuvo en el proyecto que mandó el presidente. Consiguientemente, no pudo haber sido añadido en la decisión de la Asamblea. De tal manera que en ese sentido yo creo que es mejor, sería mejor que la ley ya se apruebe y después, ¿habrá debates constitucionales? Seguramente los hay. Y también puede haber reformas, también puede haber cambios, pero el empresariado ya contaría con unas herramientas con las cuales puede buscar soluciones bastante rápidas, porque la crisis ahora, la crisis tenemos que tener respuestas para una crisis este momento. Si seguimos esperando, esto va a ser más difícil. Muchas gracias, Rodrigo. Fabián, quiero regresar con usted y seguimos insistiendo en el tema laboral en relación a la ley de ayuda humanitaria. La terminación del vínculo o la suspensión de los efectos de los contratos laborales y la postergación de plazos y términos por actual imposibilidad de ejecución, como lo describe el artículo 69. ¿Cómo se entiende esa imposibilidad de ejecución? ¿Hay características que digan aquí sí hay imposibilidad de ejecución o aquí no? ¿Cómo se puede entender eso? A ver, yo creo que incluso hay una interesante sentencia que dictó la Corte Nacional de Justicia en un caso relacionado precisamente con el terremoto de Manabí, en el cual, a pesar de que es un fallo, no conozco más, ahí hay una apreciación que es interesante respecto de lo que se llama el principio de causalidad. Lo que dice la Corte, entre los 4 requisitos que exige para poder aplicar el tema de la fuerza mayor, es que debe haber una relación evidente en la imposibilidad de ejecutar el contrato entre la fuerza mayor y el hecho de la imposibilidad. Ese es un elemento importante que se tiene que considerar. Es decir, los contratos se celebran para ejecutarse, para cumplirse. Ese es el supuesto un poco lógico, ¿no es cierto?
De manera que si las circunstancias cambian y hacen que el contrato se vuelva imposible de ejecutar, ya sea porque hay la presencia de un tema como el de la pandemia, porque se incendia la fábrica, porque se pierde el mercado internacional también, eso significa que el contrato de trabajo se vuelve imposible de cumplir, o sea, pierde objetivo, porque el contrato de trabajo tiene además de una connotación social, tiene una connotación económica, que es lo que decía Hernán hace un momento. Es decir, el trabajador labora para ganar una remuneración y el empleador contrata al trabajador para generar producción. Si esa producción se hace imposible, y esto yo diría, estaríamos en el caso de la imposibilidad de ejecutar el contrato de trabajo, entendiendo razonablemente la norma. Porque lo que hace la fuerza mayor o el caso fortuito, a pesar de que son diferentes, es colocarle al contrato en una situación de imposibilidad, le saca de la realidad. O sea, le pone en una situación de inejecutabilidad al contrato de trabajo. Eso ocurre, por ejemplo, si es que obviamente se produce un deslave, se destruye la fábrica, o simplemente en el caso actual, hay una situación de tal conmoción social, de tales limitaciones de movilización, de tales riesgos sanitarios, que es evidente que concurren varios elementos a que el contrato de trabajo sea imposible de ejecutar. Y eso puede ser de apreciación razonable por parte de los contratantes para terminar de mutuo acuerdo el contrato o terminar por causa de fuerza mayor también, o puede ser apreciado razonablemente también por un juez, porque el juez tiene que ponerse en una situación lógica, un análisis lógico, es decir, este contrato de trabajo no se celebró para que esté escrito, sino para que se cumpla, se ejecute. Si en la práctica no podemos aterrizar ese contrato a cumplir el contrato como está previsto, obviamente hay una circunstancia sobreviniente o que le encarece de tal manera al contrato o que limita las condiciones de ejecución, que la conclusión del juez en ese caso, sin duda alguna, será, este contrato es inejecutable. Simplemente las leyes tienen que ser interpretadas desde un punto de vista de la lógica y del interés de las partes. Si es que las condiciones del contrato de trabajo se vuelven tan onerosas, en otro supuesto, ¿no? Yo celebré el contrato en función de una determinada realidad económica. Considerando esa realidad económica, pacté el contrato, la prestación y la remuneración. Pero si alguno de esos elementos, como por ejemplo los costos para poder sostener el puesto de trabajo o los costos para pagar la remuneración, se vuelven insostenibles, económicamente imposibles, estaríamos frente a un supuesto que los teóricos llaman abuso circunstancial, que es interesante un poco coincide con lo que mencionaba Hernán hace un momento. Es decir, los contratos se celebran bajo un determinado supuesto de razonabilidad, de equidad y de ejecutividad. Para eso se celebran los contratos. Pero resulta que las condiciones cambian a futuro, de manera que el contrato se vuelve imposible de ejecutar, por ejemplo, por los costos. El contrato se volvió imposible de ejecutar. Hay otras maneras de ejecutar por vía tecnológica que son más baratas. Si es que el trabajador o el sindicato persiste en mantener esas condiciones económicas iniciales, yo creo que estaríamos en un caso de abuso circunstancial, porque cambiaron las circunstancias, le desnaturalizaron al contrato y lo volvieron o imposible o excesivamente caro. Entonces, todos esos temas, si se quiere un poco doctrinarios, sí hay que considerar a efecto de entender de lo que estamos hablando. Es decir, la ley tiene que seguirle a la vida. Eso me enseñaron a mí, no al revés. Si la vida cambia, las circunstancias cambian, las condiciones cambian, el derecho está en el caso de tener que seguirle a la vida y regular la vida con el objetivo de que las reglas sean más equitativas. Pero no podemos sostener la tesis del congelamiento, como llamo yo. Aquí tenemos un código del trabajo del año 1938. Con el Ecuador ni siquiera tenía industria, código copiado del código mexicano. Y queremos mantener pautas y consideraciones de ese código de 1938 a la actualidad. Ahora tenemos, por ejemplo, algo que es importante que también se ha colocado en la ley, que es el tema del teletrabajo. Es un tema interesante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Todos estamos teletrabajando.
¿no es cierto? Y hay una cantidad de innovaciones que tienen que irse incorporando a la ley. Ahora, yo sostengo la tesis de que no todo es necesariamente materia de legislación vía Asamblea Nacional, porque hay una norma en el Código del Trabajo que se permite que las ciertas modalidades de trabajo no reguladas específicamente en el Código del Trabajo puedan ser reguladas por el Ministerio del Trabajo, cosa que ha hecho. Por ejemplo, el ministro del Trabajo anterior expidió un acuerdo ministerial que contiene el contrato ganadero y el contrato agrícola. Se ejecutó eso. Ciertamente que son contratos mal concebidos, mal hechos, pero la potestad legislativa delegada que tiene el Ministerio del Trabajo está allí. ¿Por qué no intentamos hacer cierto tipo de contratos, modalidades de contratación, innovaciones de contratación por esa vía, con el propósito de viabilizar algo que me parece que hay que tomar en consideración y que me interesa señalar? La ley no tiene que perseguir solamente la estabilidad en el puesto. Esa es una parte, yo diría un 30%. Lo que la ley laboral debe perseguir, en definitiva, no es solamente aquello. Lo que la ley laboral debe perseguir como ideal es la generación de empleo, porque el problema aquí no es que tenemos solamente los trabajadores que ya tienen puesto de trabajo, ellos tienen una ventaja, no digo privilegio, ventaja de estar empleados. Es una ventaja estar empleado en este país. Lo que tenemos en el Ecuador es un índice de desempleo y de subempleo que son verdaderamente alarmantes. Hay índices de desempleo y subempleo que han crecido de tal manera que yo creo que el objetivo de una reforma laboral, no de esta ya, sino de alguna otra futura, es generar puestos de trabajo. Es importantísimo. Eso es para mí lo que la ley debería buscar, cómo generar puestos de trabajo, legislando o flexibilizando o permitiendo que se establezcan modalidades de contratación por la vía de acuerdos ministeriales razonables, o simplemente dejando en libertad a las partes que celebren modalidades de contratación, que ejecuten modalidades de contratación que en el código existen. Con esto concluyo. El Código de Trabajo desde noviembre del año 2093, 21 de noviembre de 1993, la ley 133 introdujo una figura que no se ha usado en el Ecuador, que es el contrato laboral de jornada parcial permanente. Está en el Código del Trabajo, en el artículo 82, mal colocado. Y la gente dice, no, entre los contratos no está. No, allí está. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, sin hacer torbellinos legislativos como se hicieron cuando se pretendió hacer una reforma anterior, se puede simplemente pactar que el contrato de trabajo no sea a tiempo completo. El ortodoxo, tradicional contrato de trabajo de las 8 horas diarias y 40 semanales. Yo puedo pactar un contrato a medio tiempo o distribuir la jornada de manera flexible. Eso está ahora en el Código del Trabajo. El único inconveniente es que está interpretándose de que se trata de un contrato de plazo indefinido. Creo que deberíamos volver también, en el ánimo de generar puestos de trabajo, al contrato de plazo fijo. Volver más barato al contrato eventual, que por alguna razón, yo diría paradójica, un poco burlesca, en el Código Orgánico de la Producción se le recargó con el 35% de salario al contrato eventual. ¿Por qué razón? O sea, figuras, hay una cantidad de cosas que se pueden imaginar bajo el supuesto de que el contrato de trabajo debe tener los elementos que están en el artículo 8. ¿Cómo me acomode yo a prestar, a ejecutar trabajo? Es otra cosa. Por ejemplo, el teletrabajo. Es una figura sumamente interesante. Claro, que ahora es más oportuna que nunca, ¿no? Y yo diría, y con esto termino, mira, habían viejos contratos en el Código de Trabajo que por presumir de que estamos modernizando la legislación se eliminaron. Claro. Y que deberíamos volver a pensar, por ejemplo, en el contrato de trabajo a domicilio, que no es el teletrabajo. Yo puedo encargar a alguien una obra para que en su casa la ejecute y me entregue bajo ciertas condiciones. Contrato laboral a domicilio. Ah, no, ese contrato es un contrato viejo que se usaba cuando las costureras, no sé qué. No, no, no. No seamos soberbios, volvamos a la antigua sabiduría donde había este tipo de contratos. Explotemos de mejor manera, inclusive en temas de teletrabajo, por ejemplo, el contrato de tarea, el viejo contrato de grupo o equipo.
son contratos que pueden ser útiles en una circunstancia en que, como yo decía, la filosofía es generar puestos de trabajo. Para mí ese es el mérito de una ley laboral. Exacto, y esa realmente debe ser la conclusión de cualquier innovación que se haga en cuanto al código de trabajo. Hernán Pérez Luz está con algún problema de conexión, se desconectó, está intentando volver a conectarse, pero mientras tanto vamos a continuar con Rodrigo. Volviendo al tema del análisis de las innovaciones que trae la ley de ayuda humanitaria y considerando la imposibilidad de ejecución de ciertos trabajos que se daría bajo este estado de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Hay alguna obligación que el empleador debe mantener sobre los contratos con sus trabajadores cuando son imposibles de ejecutar? Ya está de vuelta, Hernán. Bueno, hay ahí una discusión larga sobre qué es la imposibilidad de ejecutar el contrato. Y hay la teoría de la imposibilidad absoluta versus la imposibilidad que no es absoluta, que tiene que ver más bien con la onerosidad, con la imposibilidad económica de cumplir ese contrato. Por ahora, y mientras no se apruebe esta ley con esta interpretación, vamos a ver qué pasa. A mi juicio está absolutamente vigente la norma del Código del Trabajo que permite, que establece que como una de las causales de terminación la fuerza mayor. Y quedará como es lógico a la interpretación de los jueces determinar si en estas circunstancias ha habido fuerza mayor. Ciertamente la circunstancia general que vive el país es una circunstancia de fuerza mayor. Ahora, habrá que ir caso por caso analizando para ver si esa situación general del país aplica a la situación particular de cada una de las empresas. Pero a mi juicio no queda duda de que la fuerza mayor, es decir, no es que no haya duda, está literalmente recogida en el Código del Trabajo y el sostener lo que se sostiene ahora que tiene que cerrar la empresa simplemente es desnaturalizar la fuerza mayor, confundir la fuerza mayor con la liquidación de la empresa. La fuerza mayor es un eximente de responsabilidad, precisamente para que el eximido de responsabilidad pueda seguir viviendo. Si lo que se pretende es que la fuerza mayor equivalga a la muerte, ya al muerto no le interesa, nadie le cobra las obligaciones al muerto, pues no es cierto. Entonces, en el esquema actual, el Ministerio del Trabajo emitió un instructivo por el cual las empresas tienen que notificar y justificar las causales de la fuerza mayor. Eso es un instructivo del Ministerio del Trabajo y tiene ese valor. No tiene valor de ley, pero es un instructivo que conviene hacerlo en aquellos casos. Hay muchos casos de fuerza mayor. Me parece que el número de despidos por fuerza mayor es, me parece que más allá de los 15,000 casos, Fabián. 12.888 hasta hace 2 días, según reportó el Ministerio de Trabajo. Ya, 13,000 casos. Y esos casos deben juzgarse con la ley que estuvo vigente al tiempo que se produjo ese despido y no con una reforma disfrazada de interpretación que ahora se pretende incluir y que, como bien decía Fabián, es inconstitucional. Interpretar es una cosa y tiene sentido que sea retroactiva la interpretación, porque lo único que significa la interpretación es cuál es la lectura que debió hacerse de la norma. La reforma es otra cosa. Es decir, la norma no decía eso, sino decía esta otra cosa. Pero le utilizo el término interpretativo para ganar la retroactividad. Es una trampa que ha hecho el Congreso en el Ecuador desde hace muchísimos años. Cuando los abogados leemos una ley que dice ley interpretativa, inmediatamente piensas a dónde están apuntando. Hay una situación específica que quieren corregir con la ley interpretativa. Entonces, en ese sentido, yo creo que la fuerza mayor ya aplicada tiene el régimen vigente cuando estuvo con la ley vigente a esa fecha. Volviendo a la discusión sobre las alternativas de la nueva ley y la
y la conveniencia de que se vete o no se vete. Con el veto se podrían arreglar algunas cosas en la ley. La ley, por ejemplo, establece algo que es peligroso, que ya lo ha vivido el Ecuador, que es el control de precios. Es decir, en esta circunstancia, que hace sentido en la lógica, ¿no es cierto? Si vamos a bajar el sueldo de las personas, cuidemos de que no suban los precios. Eso, en teoría, hace sentido. El problema es cómo controlas los precios en la práctica, cómo impones precio. Y esto puede funcionar o en beneficio de alguien que se hace imponer un precio muy alto para ganar más de lo que en libre competencia podría ganar, o en perjuicio de alguien al que sus costos no le dan para salir con el negocio con el precio que le impone. Entonces, la imposición, la fijación de precios es siempre peligrosa y la ley lo que establece es que habrá un reglamento por el cual se fijarán los precios. Si es que hay un veto, debería también vetarse esto, porque me parece que eso es abrir una puerta que lastimosamente ya nos ha demostrado que tiene resultados absolutamente nocivos para la economía y nocivos para las empresas. Y si es que no se veta la ley, lo correspondiente sería que hay un reglamento sensato, razonable, donde establezca que los precios se fijen en función de las realidades del mercado, de la oferta, de la demanda, con los controles que tiene que tener el Estado, pero no con una fijación de precio por producto. Porque eso, repito, ya se ha dado para el abuso de unos o para el perjuicio de otros. Entonces, yo creo que hay que reevaluar el papel de la empresa, lo que decía Fabián. Lo importante es generar fuentes de trabajo. Eso es lo importante. Estaba viendo unos datos, pleno empleo en el Ecuador hay 38%. Se espera que a final de año el pleno empleo baje al 30, 34%. ¿A quién se debe proteger? ¿Solo al trabajador empleado o al desempleado o al autónomo? Para eso no hay un código del trabajo. Ese vive a su suerte, no tiene ninguna protección. Ninguna. Entonces, ¿por qué no se piensa en ampliar la base de trabajo para que se sumen a la masa laboral más gente que tengan protecciones? Pero para hacer eso hay que flexibilizar las condiciones de trabajo. De lo contrario es imposible y se va a seguir reduciendo porque la economía y el costo laboral no da para que las empresas empleen a toda la gente que está en capacidad económica activa. Así es. Gracias. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña pausa comercial para mencionar los mensajes de nuestros auspiciantes. Uribe Schwarzkopf, confianza tangible y concreta con los clientes, reflejada en más de 220 proyectos entregados. Fideval, hoy es el momento de maximizar tus recursos. Los fondos de inversión son la alternativa más eficiente, diversificada, rentable y segura. Invierte en los fondos de inversión de Fideval, desde 4 días de permanencia mínima con los mejores rendimientos en el mercado. Holcim, construye Ecuador con impacto ambiental positivo porque cuenta con productos certificados en carbono neutro y bajas emisiones de CO2. Holcim, juntos construimos el futuro. Anderson Tax and Legal, asesoría tributaria y legal en Ecuador con presencia a nivel mundial. Nature's Heart, enriquecemos los momentos de tu vida con los mejores sabores de la naturaleza. Nature's Heart, lo hacemos de corazón. Pacacuna Gardens, un tesoro que esconde un maravilloso estilo de vida en medio del paraíso. Hormigones del Valle, 30 años de experiencia a su servicio, que como siempre nos traslada el valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntas. Hernán, qué bueno que pudo volver a conectarse, tuvimos ahí un lapsus, pero ya lo tenemos de vuelta. Continuamos con el tema laboral de la Ley de Ayuda Humanitaria y en el aspecto económico, la ley estipula que por iniciativa del empleado o el empleador se pueden modificar los sueldos que perciben los trabajadores. Si la mayoría de empleados está de acuerdo, que fue lo que usted mencionó hace un momento, la decisión aplica incluso para quienes no están de acuerdo. Pero si no hay mayoría y el acuerdo es necesario para que la empresa sobreviva, el empleador puede despedir al trabajador. ¿Qué autoridad determina si ese acuerdo es necesario para que la empresa sobreviva? ¿Alguien tiene
uno no puede ser juez y parte, no puedo yo decidir que es necesario, no sé cómo, cuál sería la parte operativa en este sentido. Creo que no le está funcionando la señal. Sí. Esperemos unos segunditos para ver si retoma, porque lo veo ahí, solo que no se le escucha. Muy bien. Quería decirle, pienso que eso sería el asunto del Ministerio de Trabajo. Ya. Hernán, no se le escucha. Tiene cortada su señal. ¿Nos escucha usted? Sí, yo les escucho muy bien. Ahí está Ya. bien. No le estábamos escuchando. Vuelvo Bueno, con la... yo le escuché su pregunta. Yo pienso que en ese caso sería tendría que haber una primera definición por parte del inspector de trabajo, básicamente, si esa modificación está sustentada en la hipótesis que plantea la ley. Evidentemente va a ser complicado, como usted bien dice, que simplemente una de las partes resuelva que están pasando una mala situación económica. Y aquí es que se abre un poco el problema, un poco de la incerteza, ¿no? Eso quizás debería hacerse aclarado en la ley sobre cómo se toma esa decisión. Yo sigo pensando que el hacer oponible a terceros que no estuvieron de acuerdo en la modificación de las condiciones económicas del contrato va a ser un poco complicado, a menos que haya un contrato colectivo de por medio, donde ahí sí las reformas al contrato colectivo, aunque no estén de acuerdo en una mayoría, todos los trabajadores tienen que someterse a esa decisión. Yo encuentro inclusive que hay una contradicción en la misma ley, dejando aparte la discusión muy interesante que hemos tenido sobre el tema de la fuerza mayor, porque la interpretación que se introduce al final, la supuesta interpretación que se introduce al final de la ley, hace inoperativo artículos de la propia ley. Entonces, ahí va a haber un problema. O estamos aceptando, por ejemplo, que la reforma, porque la reestructuración de las condiciones económicas del contrato entre las causales es básicamente unas razones de fuerza mayor. Pero, es decir, se está partiendo del supuesto que la empresa sí es viable, ¿verdad? Que sí es viable, que simplemente se necesita reestructurar las condiciones económicas del contrato, pero está contemplada que la compañía o la empresa va a seguir adelante trabajando. Pero vamos al final de la ley y resulta que la interpretación que se le da es que la empresa es viable, que debe prácticamente quedarse. No pueden convivir la interpretación de la ley que está a los últimos artículos con las condiciones que se incorporan en la reducción, por ejemplo, de trabajo, etc. Cada vez que la ley en sus primeros artículos habla sobre la fuerza mayor, está partiendo de un supuesto que viene siendo neutralizado por la interpretación que ha dado el propio legislador. Me tengo la impresión de que esa interpretación fue introducida un poco al final de la discusión, del debate, y no se cayeron en cuenta de que interpretar la fuerza mayor como la han interpretado hace inefectivas algunas reformas muy importantes que se están introduciendo en la normativa, digámoslo así, sustancial o principal del contrato. Deja también ciertos vacíos, Hernán. Quiero seguir con usted en esta siguiente duda que tengo porque va atada a la anterior. En la relación, en la posibilidad de renegociar estos contratos laborales, dice la ley que los empleadores deberán presentar los sustentos de la necesidad de suscribir estos nuevos contratos y que esto implica la presentación de los estados financieros de la empresa. ¿Eso sería en razón de qué? Porque siempre va a haber algo de dinero en caja. Sería en razón de que debe haber una prelación, un orden de prelación hacia donde el empresario debía destinar los recursos que tiene. Debería ser primero protegerse de no tener juicios coactivos, debería ser pagar a proveedores para no romper la cadena de pago, o debería ser pagar a empleadores del sueldo completo y lo otro, pues que espere, ¿no? ¿Y quién va a revisar los estados financieros? ¿El funcionario del Ministerio de Trabajo?
Bueno, probablemente ahí entraría, casi todas las empresas hoy tienen un presupuesto, ¿verdad? Tienen ciertos objetivos que se plantean al inicio del año y probablemente la manera de calcular que si efectivamente la situación está en un estado calamitoso sería comparar el estado al corte del momento versus el presupuesto elaborado por el gerente y los objetivos de crecimiento que se propuso la empresa para poder un poco, digamos, llegar a la conclusión con el empleado de que se necesita reestructurar las condiciones laborales. Pero yo sí creo que ahí puede haber una caldo de cultivo de una controversia, porque dependerá mucho de cuán ambicioso fue la gerencia al inicio del año con respecto al crecimiento empresarial y qué es lo que el trabajador entiende que debería ser realmente un manejo menos ambicioso. Entonces entramos en una situación de bastante incertidumbre. Muchas gracias. Fabián, quiero pasar a usted y les ruego que tratemos de acortarnos lo más posible en las respuestas porque el tiempo se nos va acabando y tengo algunas preguntas muy interesantes de la audiencia. Aprovecho para recordarles a los que quieran enviarnos preguntas, háganlo a través de la pestaña de preguntas y respuestas o Q&A que está en la parte inferior de sus pantallas. Todo el fondo de todo código laboral, voy a esto en relación a lo que usted, a la última respuesta que nos dio de qué es lo que debe pretender un código del trabajo y una ley laboral. Y yo pienso que lo que debe pretender, más allá de pensar en trabajador y empleador, es que en el país donde rige esa ley se estimulen las nuevas inversiones. Sin que exista un buen equilibrio empresario-trabajador, el desarrollo de una empresa se encamina a sobrevivir, no a crecer. Y el norte que deberíamos perseguir para todos vivir mejor es crecer. Entonces, ¿usted cree que estas nuevas formas de contratación estimulan nuevas inversiones? Yo diría relativamente. Yo quisiera destacar que el contrato emergente, el contrato, son formas que pueden relativamente ayudar a generar empleo. Pero aquí hay un elemento, yo diría, que es más allá de lo laboral. Ese elemento es un elemento psicológico. Ese elemento se llama la confianza. Si no hay confianza, por más que tengamos un código laboral incluso ideal, pero si no tenemos confianza en otros aspectos como por ejemplo la estabilidad jurídica, la estabilidad tributaria, el respeto a los contratos, la viabilidad de las acciones judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con seguridad jurídica, a mí me parece que siempre va a ser muy complicado que el Ecuador sea un escenario atractivo para las inversiones, inclusive para las inversiones nacionales. De otra parte, yo sí creo que de buena fe, pero de manera muy objetiva, a efectos de que el Ecuador sea un país más viable, sí deberíamos examinar los costos laborales del Ecuador. Con algún grupo que tengo yo estamos intentando hacer un análisis comparativo de los costos laborales básicamente en los países vecinos. Y por lo pronto la conclusión a la que estamos llegando es que los costos laborales en sí y los costos laborales asociados o los costos laborales eventuales, como por ejemplo el tema de despido intempestivo y más, sí son excesivamente gravosos comparativamente hablando con Colombia, con Perú, inclusive con Chile. De manera que es un tema también que habrá que considerar, porque el inversionista, cuando elige hacer una inversión o fundar una empresa, obviamente hace varias consideraciones, no solamente es relación con el mercado, la rentabilidad, sino fundamentalmente también con un escenario de seguridad jurídica y de costos asociados a esa seguridad. En el Ecuador, lamentablemente, tenemos un grave problema de seguridad jurídica. Incluso en los contratos que celebra el Estado ecuatoriano, o más aún, principalmente en los contratos que celebra el Estado ecuatoriano, siempre hay problemas de interpretación que desdicen de lo que lealmente se pactó en los contratos. Incluso se pone en duda la vigencia de cláusulas como por ejemplo la cláusula arbitral. Se somete el contrato a un arbitraje. Y de pronto la entidad contratante a los años dice, no, que esa cláusula contractual no es válida. El empresario dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces sí creo que el tema laboral es muy importante.
El tema laboral debería apostar a lo que yo llamo un concepto de ética viable y de equilibrio viable, de estabilidad, de equidad. Esa equidad tiene que apostar a pagar bien a los trabajadores, a pagar oportunamente a los trabajadores, pero también considerando aspectos del interés de los empresarios. Uno de los problemas que para efecto de inversión extranjera tiene el Ecuador es el asunto muy complejo de la jubilación patronal. Un tema muy, muy, muy complicado. Cierto es que la jubilación patronal está asociada con la antigüedad de los trabajadores, pero en el escenario laboral sí se presenta como una problemática muy compleja, muy Que compleja, necesita competitividad. que resta competitividad. Entonces yo creo que la ley laboral tiene que plantearse, y eso a veces no pensamos, los objetivos que debería tener la ley. Primero, debería es generar puestos de trabajo, porque este es un país de desempleados. Entonces hay que privilegiar la posibilidad de esas personas. En segundo lugar, dar estabilidad jurídica, dar un poco de equidad, de razonabilidad y de flexibilidad. Porque tenemos unas pautas tan, yo diría, invencibles, tan difíciles de superar, que realmente desalienta cualquier inversión pequeño o grande. Pareceríamos que el Ecuador es un país súper industrializado y aplicamos pautas de la gran industria a la pequeña agricultura en materia laboral. Esas cosas, esas pautas, esos prejuicios que hay, yo creo que sí deben cambiar con el propósito de hacer el país más atractivo, porque yo de lo que veo, y con esto termino, el Ecuador no es un país viable para inversión extranjera en este momento. Deberíamos hacer, ese es el gran reto, el gran esfuerzo, porque el Ecuador no tiene recursos, es un país sobreendeudado, es un país en que el Estado no es funcional a la sociedad. Entonces, dejemos de que la sociedad funcione con reglas claras, equitativas, que permitan pues que realmente se vuelva atractivo invertir en un país como el Ecuador, que tiene una cantidad de virtudes, que tiene este gran problema de la inseguridad sobre todo. Gracias. Pasemos ahora al tema del acuerdo preconcursal, que es otra de las innovaciones que tiene esta ley, es decir, a este proceso de negociación directa entre deudor y acreedor para asumir compromisos reales de pago. Ya dejamos el tema laboral de lado y más vale nos centramos en el tema de las obligaciones que tienen los empresarios con sus acreedores. La ley dice que se debe suscribir y protocolizar un acta de mediación que incluya al menos el 55% de las acreencias. Rodrigo, quiero saber cuál es su concepto, cuál es su criterio en relación a cómo está redactado este acuerdo preconcursal y también saber una duda que me queda si es que en estos acreedores se incluye a las entidades gubernamentales, por ejemplo, mis deudas con el SRI, con el IES o no. Y también, ¿qué sucede si es que no se logra llegar a ese 51% de acuerdo de acreencias? Gracias, Caria. Yo voy a atar un poquito con lo que decía Fabián. Fabián hablaba de una viabilidad con un requisito necesario para las empresas. Yo y todos los requisitos para que haya más inversión, para que haya más empleo. Yo creo que, estando de acuerdo con Fabián, creo que hay dos momentos. Un momento de resistencia, de supervivencia, que es el que estamos viviendo, donde hay que tomar decisiones inmediatas. Alguien las puede llamar parches, pero son necesarias este momento. Porque hay que sobrevivir ahora y desde luego, ojalá pudiéramos hacer todo de una, pero ahorita necesitamos respuestas inmediatas. Tanto en lo laboral y también estos aportes que trae la ley en relación al concordato. La verdad es que creo que tenemos 4 leyes por lo menos que regulan la misma materia y su aplicación se vuelve complicada. Hay una ley de concordato, está en el Código Orgánico General de Procesos, estaba en la ley de emprendedores y ahora viene en esta ley. Yo quiero destacar algunas cosas que me parecen interesantes, con algunas complicaciones que también le veo. ¿Qué me parece interesante? Me parece que es un procedimiento mucho más rápido. El concordato no funcionó en el Ecuador. Si funcionó fue para muy poquitas empresas. ¿Por qué? Porque el trámite era tremendamente engorroso, tremendamente largo, tremendamente difícil. Entonces, mientras te demorabas probando que ibas a poder salir algún día, ya casi ibas quedándote sin salir, porque tomaba tanto tiempo, que era un proceso
engorroso, difícil y que no funcionó. Esta ley trae dos procedimientos bastante más rápidos que yo espero que sean más útiles para las empresas. También tienen que ser vistos con cuidado porque hay una norma que a mí me preocupa un poco desde el punto de vista de un abuso de la figura. Aquí, como tú decías, hay dos nuevos esquemas de concordato. Un procedimiento especial por el cual antes de ir al concordato tú puedes con tus acreedores llegar a acuerdos. Eso es interesante y el requisito es que tengas el 51% de los acreedores, que obviamente debería incluir las entidades del Estado, porque cuando vas al concordato vas con todos tus acreedores. Entonces deberían estar. Los que no entran, y se hace bien, es los créditos relacionados. Porque de lo contrario, yo doy un crédito a alguien cercano, con eso tengo el 50% y reestructuro como a mí me parece las acreencias de todos. Y la parte complicada aquí, y aquí Fabián y Hernán tendrán un mejor criterio, es cómo el 51% nuevamente obliga al 49% restante. Ahí la ley deja un espacio que yo creo que va a dar lugar a discusiones y polémicas. Dice, en la medida que no se perjudique en un artículo o se defraude en otro. Entonces, no es lo mismo el fraude, que implica un dolo, una conducta positiva con la intención de causar daño, que el perjuicio. Normalmente, si tú llegas a un acuerdo con solo el 51, a lo mejor el 49 se siente perjudicado, porque de lo contrario se sumaría al acuerdo. Entonces, aquí esta posibilidad de impugnar los acuerdos por el perjuicio o por el fraude no queda tan clara. Si es el perjuicio, entonces es mucho más amplia la posibilidad de impugnación. Si es el fraude, es mucho más difícil. El estándar del perjuicio es bastante más bajo que el estándar del dolo o que el fraude. Pero finalmente aquí se toman medidas rápidas. ¿Ok? Entonces, tienes la posibilidad de conseguir una suspensión de pagos en un tiempo razonable por hasta 180 días. Entonces, con eso tú puedes tratar de refinanciar tus deudas, de reestructurar la operación, de hacer los ajustes que puedas, de llegar a estos acuerdos para tratar de sacar la compañía. Tiene que ser un plazo no demasiado largo, porque tampoco puedes dejarle a una empresa en cesión de pagos para siempre, porque eso genera un grave daño a los acreedores. Y después, y el segundo tema es que si no llegas al acuerdo con los acreedores, tú podrías ir donde un juez. Y el juez está en la capacidad de declarar la cesión de pago. Y esa es la parte que a mí me preocupa un poco. No porque la figura no sea buena, sino porque la realidad del país es complicada. Y yo me temo que un juez puede ser más laxo o menos laxo dependiendo de la coyuntura en aceptar o negar una petición de cesión de pagos. Entonces, aquí sí podría haber abusos, básicamente porque, y aquí volvemos a un tema central, por desconfianza en la actuación de los jueces, básicamente. Porque si tuviéramos jueces probos, si tuviéramos la certeza de que todos los jueces son como algunos sí son, pero no todos son. Entonces... Una pregunta, perdón. ¿La decisión de ese juez es apelable? Claro, claro. Primero, ¿ante cuál juez se presentaría la solicitud del concurso preventivo excepcional? Y si es apelable, ¿ante quién sería apelable? Esa sería una solicitud ante un juez de primera instancia. De cualquier. Del lugar del domicilio del deudor, de la persona que pide la medida, y es apelable naturalmente ante la Corte Provincial con el recurso de apelación que es común y que tiene un respaldo constitucional. De tal manera que sí hay, pero puede causarte daño, aunque tú apeles los tiempos en los que la decisión es fuerte, ¿no? La decisión de cesión, de suspensión de pagos es bien fuerte.
implica que nadie te puede demandar, que nadie te puede, que las instituciones públicas no pueden ejercer coactiva. Es decir, es un freno muy grande para el acreedor. Entonces sí puede ser motivo de abusos. Muchas gracias. Antes de continuar, una segunda pausa comercial, porque afortunadamente Perspectivas Clave cuenta con grandes empresas auspiciantes y quiero mencionar sus mensajes ahora que contamos con esta enorme audiencia atendiendo la conversación. Semaica, empresa que construye obras que perduran con el tiempo. Menticol, la marca número 1 en lociones refrescantes. Menticol ha reinventado la protección y frescura y ofrece un portafolio completo para las familias ecuatorianas. Menticol Cool en gel antibacterial y Menticol Clean alcohol sanitizante que eliminan el 99.9% de virus y bacterias. Menticol es protección y frescura. Salvatore Ferragamo, legado de lujo y elegancia italiana que lo tiene todo, desde la exquisitez de sus zapatos hasta las prendas, accesorios y perfumería que ahora conforman la marca, presumiendo así de ser una de las firmas más prestigiosas del mundo de la moda. Blue Bay, el último edificio de un maravilloso proyecto de departamentos con la mejor vista de San Borondón, ubicado en Isla Mocolí. Invierta en él, cuenta con el respaldo de Métrica. Crea Medios, publicidad en la vía pública, visiblemente rentable. Nailmed, la marca número 1 en sistemas de irrigación nasal salina en el mundo, eficaz en el tratamiento de infecciones respiratorias, rinitis, sinusitis, ahora disponible en Farmacies y Cruz Azul. Y American Express Banco de Guayaquil, lo mejor está por venir. Y realmente ese eslogan, esa frase es como muy decidora y muy animadora en este momento. Hernán, quiero topar con usted un tema que también es una duda de ver la ley. Esta ley crea nuevos créditos para la reactivación económica. Y de hecho, antes de que la ley entre en vigencia, ya el gobierno actuó, se anticipó y colocó 1.150 millones de dólares en Banco del Pacífico para que se concedan créditos para reactivar la economía y ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Pero me queda la duda sobre la sostenibilidad de esta innovación. Y al no ser sostenible, ni siquiera meritaría estar aquí si ya está puesta en práctica antes de que la vigencia entre en la ley. Porque se supone que estos nuevos créditos los va a entregar la banca, pero no se dice cómo se va a financiar la banca, solamente se menciona que van a tener beneficios tributarios. Deberíamos entender que la banca creará este fondo, digamos, de los beneficios tributarios que obtenga y que por sí va a definir los plazos, los periodos de gracia y las tasas de interés a cobrar. Hernán. Perdón, no sabía que se estaba refiriendo a mí. Sí. Este es otro tema importantísimo de la ley y que lamentablemente me da la impresión que simplemente son declaraciones muy generales con respecto a lo que va a suceder más adelante con respecto a estas líneas de crédito. No es la primera vez que esto sucede. He visto varias leyes que se han pasado, ustedes son testigos, leyes que suceden una tras otra, anunciando líneas de créditos importantes, etcétera, pero luego realmente en el momento en que la banca comienza a abrir esta línea de crédito viene una serie de regulaciones con respecto al manejo de esos créditos y su impacto en el sistema financiero que ponen un poco en cuestionamiento si esto realmente es un saludo a la bandera, como se dice vulgarmente, o si realmente aquí hay una intención. El Ecuador, como bien lo decía Rodrigo, pues no tiene dinero ni el Estado, ni la empresa privada, ni la clase media. Hemos llegado a una crisis tal, ¿verdad?, en la que no tenemos reservas monetarias. Colombia se da el lujo de tener 50.000 millones de dólares de reserva monetaria y por eso es que el Fondo Monetario le gira con mucha facilidad fondos. A nosotros estamos en una situación muy complicada y yo veo con mucha escepticismo estas líneas de crédito que usted se está refiriendo, Caridad. Muchas gracias, Hernán. Tengo todavía algunas dudas, pero creo que hemos logrado cubrir en su gran mayoría el tema de la ley de ayuda humanitaria, pero quiero aprovechar que tengo en este panel a estos tres juristas brillantes y salirme un poquito del tema, porque quisiera entender su criterio y su comentario en relación a esto que me parece otra papa caliente que cae en manos de la Corte Constitucional,
Muy cortito el comentario para ver si alcanzamos a dar paso a algunas preguntas de la audiencia que están muy interesantes. Empecemos con usted, Fabián, y me refiero concretamente al asunto de la Corte Constitucional y a las universidades, situación en la que el ministro Martínez incluso creo que corre el riesgo de ser destituido porque se aduce violación al artículo 165 de la Constitución, que prohíbe que aún en estado de emergencia se toquen los fondos de educación y salud para otros fines. He podido revisar así rápidamente y según lo que veo, en el presupuesto general del Estado se establecen porcentajes de los ingresos que tiene el fisco para las asignaciones a los municipios, a las universidades, a todas estas instituciones a las que el gobierno les da dinero. Se establecen porcentajes, no montos fijos. En el caso de las universidades, la asignación corresponde a la suma del 11% de impuesto a la renta y el 10% de la recaudación de IVA, que es harta plata, ¿no? A pesar de que este año va a ser menos que en años anteriores, pero es harta plata. ¿Qué sucedió? ¿Se equivocó el gobierno al intentar reducir mediante decreto esta asignación a las universidades? No era tan simple como aplicar la ley y entregar el monto que correspondía a esos porcentajes, y ahora el tema está en la Corte Constitucional, ¿no? Bueno, lo que yo entiendo es que simplemente aquí hay que apelar a lo que se llama la tiranía de la realidad. ¿Hay dinero o no hay dinero? ¿Hay monto para participar en los porcentajes que establece la ley en favor de las universidades? ¿O esos porcentajes tienen que necesariamente disminuir en función de la recaudación? A mí me parece que es un poco de lógica. Si es que hoy o antes el 10% de participación o el 12% de participación equivalía a 100 millones de dólares, porque ese era el resultado del cálculo porcentual, y hoy, en virtud de la disminución de las recaudaciones, ese monto es de la mitad, pues hay que entregar la mitad. Yo creo que hay una interpretación, no conozco a fondo el asunto del oficio del ministro, pero me parece que hay una interpretación como ultra ortodoxa, legalista por parte de las universidades. Usted me tiene que dar la plata. Pero resulta que el monto de participación ha disminuido por efecto del monto de la recaudación. Si es que es así, yo creo que tenemos que, en este tema y en otros en los cuales implique asociación entre el derecho y la participación como opción económica, pues eso es lo que debería aplicarse. Ahora, y si es que la Corte Constitucional decide en contrario de este criterio, lo que sí me preocupa es que se crea un precedente para que todos aquellos que se sientan de alguna manera perjudicados por esta interpretación, yo diría, ultra ortodoxa de la norma, acudan a la Corte y la Corte empiece a abrir una especie de caja de Pandora para que todo el mundo reclame. Es un tema extraordinariamente delicado. Yo confiaría en que la Corte obre con un enorme sentido de ponderación. Uno de los mecanismos de interpretación de las normas que está en la propia Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales es el concepto de la ponderación normativa, pero también yo diría la ponderación de los hechos. Yo no puedo decir que en este momento a las universidades les voy a entregar X cantidad de dinero porque simplemente ese dinero no está disponible, no existe. Ha habido objetivamente una disminución de la remuneración. Me parece a mí, sin atreverme a decir la última palabra porque no he examinado a fondo el asunto, pero me parece que el tema va por ese análisis, que es un análisis, yo diría, de alguna manera, de justicia distributiva. Tengo que distribuir lo que tengo, no lo que no tengo. Claro, definitivamente, porque el presupuesto del Estado no se nutre de palabras, se nutre de dinero. Rodrigo, es una decisión de alto riesgo la que enfrenta la Corte Constitucional, porque como dice Fabián, se van a poner en fila todas las otras instituciones que creen que la palabra les otorga derechos. ¿Qué salida tiene la Corte Constitucional? Yo diría, ¿qué salida tiene el Ministerio de Finanzas? que la tiene más complicada, porque finalmente la Corte Constitucional expondrá su criterio, pero el tema es de dónde se va a pagar. Esto ya ocurrió con el tema del IVA del municipio de Guayaquil, ahí se planteó una acción de protección. Y claro, la Corte Constitucional tiene unas facultades inmensas, ¿no? La Corte Constitucional tiene, en los términos de la Constitución de Montecristi, unas facultades enormes. Entonces, termina siendo el contralor de que todo el mundo cumpla sus obligaciones.
y en épocas que no hay dinero para cumplir las obligaciones, entonces la situación que va a ser destituir al ministro Martínez, el que venga, no sé qué vaya a hacer, porque de algún lado va a sacar para pagar. O sea, ahí sí hay un problema de presupuestos y de caja. El punto central es que cuando el ingreso es variable, entonces es fácil recibir menos, te doy menos. Pero cuando hay asignaciones fijas, entonces eso ya no es fácil. O como en el caso del IVA, que el ministerio básicamente hace de recaudador, se queda con la plata, eso es más complicado. Claro, claro. No sé Es qué una pasa. situación complicada. Hernán, un tema distinto, pero también en la línea de todos estos juicios políticos y esta espada de Damocles que tiene el ministro Martínez sobre sí. Está enfrentando al momento 4 juicios políticos en la Asamblea y unos, pues básicamente son por honrar los vencimientos de la deuda externa. ¿Por qué de repente no es ético honrar los contratos que a nombre del Estado se ha asumido? No él, sino los anteriores gobiernos. ¿Y desde qué momento pasa a ser más ético un sentido de patriotismo de decir yo no pago porque necesito dinero para otras cosas? No, yo sé que no es un fundamento legal el que le estoy pidiendo, sino más vale un criterio personal, porque yo creo que hay una distorsión en el entendimiento de los asambleístas y de los ecuatorianos sobre la seriedad de lo que implica pagar un compromiso firmado por un gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bien, una sola acotación sobre lo anterior. Yo creo que aquí lo que cabría es que la Corte Constitucional declare a la pandemia inconstitucional. Esa sería la solución, aparentemente, sobre este problema. Con respecto a lo que usted dice, yo creo que es un error gravísimo el invitar al ministro de Finanzas a no honrar créditos y deudas asumidas en gobiernos anteriores o inclusive dentro del mismo gobierno. Ya el Ecuador transitó por esa línea. El Ecuador ha sido uno de los países probablemente que más ha entrado en default en la historia. El país no puede darse el lujo de seguir en esa misma línea de o no honrar las obligaciones, por muy dolorosa que esto sea. ¿Por qué? Porque a la larga, que eso es lo que nos interesa a los ecuatorianos, a largo plazo simplemente esto nos rebota. Y ya tuvimos esta crisis antes con el presidente Maguad, ya pasamos esta crisis con el presidente Correa, la hemos tenido antes. ¿Y qué ha sido? Los mercados internacionales se cierran para el Ecuador y cuando queremos volver a los mercados, las condiciones son cada vez más rigurosas, más onerosas, más difíciles. Así que yo creo que el ministro ha hecho bien. Yo sé que esto no es muy popular, pero lo ha hecho bien. Yo creo que tendrá que enfrentar esta situación y explicar simplemente al país que el no pago de la deuda externa con tal, no obstante que suena muy atractivo políticamente y evidentemente había una urgencia interna, a la larga es más saludable porque, por ejemplo, nos va a facilitar tener acceso al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ni de sueño va a suministrarle fondos a un país que acaba de no honrar obligaciones con acreedores privados, obviamente, porque sería sentando un precedente terrible en contra de la misma institución. Muchas gracias. Voy a dar paso, si ustedes me permiten, señores panelistas. Yo sé que he abusado ya mucho de su tiempo, pero 5 minutos más para dar paso tal vez a 1 o 2 preguntas de la audiencia. Con mucho gusto. Vamos. Rodrigo, si los empleados ganan el sueldo básico, ¿también se puede llegar a un acuerdo y bajar el sueldo al 60%? Sí, pero no solo bajar el sueldo. El sueldo básico está designado en función de 8 horas diarias de trabajo. Entonces, tú no podrías decir, usted trabaje 8 horas y gane el 60% del básico. Ese sería un acuerdo ilegal. Pero tú podrías decir, le bajo el 60% de sueldo, pero también la jornada baja el 60%. Ese sería un acuerdo lícito. Lo otro no sería lícito. Tienen que bajar las dos cosas. ¿Perdón? Creo que la preocupación es si esto incluye al salario mínimo. Exacto. Sí,
Exacto. Yo creo que sí, porque volvemos al problema de que acaba de decirlo Rodrigo. Si yo he bajado la jornada de trabajo, el salario mínimo vital está parte de un supuesto que es jornada completa, de 40 horas semanales, etcétera, etcétera. Si yo voy a bajar esa jornada semanal a 20 horas o a 25 horas, y obviamente voy a tener que bajar el salario mínimo vital, porque ese salario estaba calculado para una jornada de 40 horas semanales. Y lo que se va a armar la discusión, obviamente, es si no estamos allí haciendo una especie de retroceso, una regresividad de derechos, que creo que no lo es. La regresividad sería el ejemplo que acaba de poner Rodrigo. Yo le pido que trabaje 8 horas, pero le voy a bajar el sueldo en un 60%. Fabián. Si me permites, mira, esa norma de alguna manera ya existe en el Código del Trabajo del Ecuador. Si no me equivoco, está en el artículo 47, numeral primero o por ahí. Lo que se trata no es de disminuir la remuneración, sino de disminuir la jornada. Entonces, como la jornada está asociada con una determinada remuneración, por efecto de la disminución de la jornada, se disminuye la remuneración. No es un caso de disminución del salario, porque eso sí está incluso prohibido por la Constitución. Es un caso de disminución de la jornada y de la equivalencia remunerativa a la jornada disminuida. Ese es el... Y en caso de que hubiese algún empleado que trabajaba antes a medio tiempo y ganaba obviamente la mitad del sueldo básico, para redondear números, $200, ¿se le puede bajar a un cuarto del tiempo o ya no? A mí me parece que eso ya es un poco más complicado, dependiendo de la jornada que trabaje, pero ya podríamos estar llegando a una especie de excesos que también deberían limitarse, ¿no? Sí, son casos muy puntuales. Una última pregunta que veo aquí entre... A ver, para aclarar, disminuir lo que ya está disminuido no se puede. Sí. Eso no se puede. Perdón, Cari, lo que hay que tomar en cuenta siempre es esta relación retribución-jornada. Exacto. Porque si yo suponte que no trabajo para alguien, yo llego a un acuerdo para trabajar 3 horas y me pagan esa cantidad, y yo no vería que hay una regresión, una disminución de nada, es el acuerdo de las partes. Lo que no puedes es pretender que ante una jornada mayor la remuneración sea menor. Eso sería claramente inconstitucional, eso sería claramente regresivo. Clarísimo, muchas gracias. La última, ¿qué sucedería en el caso de que las condiciones que se acuerdan en el concordato bajo el concurso preventivo excepcional no se cumplan? ¿Se pueden reestructurar estas condiciones? ¿Se puede alargar el plazo? ¿Qué alternativa hay? Porque también es una caja de Pandora lo que uno está enfrentando al decir yo en 6 meses voy a estar lista para poder atender todas mis acreencias, pero se van acumulando, porque la idea es que en esos 6 meses la empresa sigue trabajando y para poder seguir trabajando también sigue generando gastos, ¿no? Cualquiera de los tres. Hernán. Bueno, yo creo que, a ver, con respecto a este tema, yo quiero referirme a 2 asuntos que quizás no alcancé porque estaba fuera de línea. La necesidad de tener nuevas normas con respecto al concurso y a la quiebra es importantísimo en el Ecuador. Lamentablemente nos hemos demorado porque aquí hay una cultura de menoscabar el prestigio del empresario que entra en una situación de quiebra o de cesación de pago o de mal manejo. En Estados Unidos, lo más normal, lo más usual, nadie va a mirar mal a un empresario porque entra en el capítulo 11 del Código de Comercio, también conocido como el Chapter 11. Lo han hecho empresas como American Airlines varias veces en su vida, luego terminan el momento y vuelven a recuperar la normalidad, digamos, en su funcionamiento. En el Ecuador tenemos que eliminar este estigma que socialmente le estamos atribuyendo siempre a las personas que entran en una mala situación económica. Colombia y Perú acaban de reformar la legislación de quiebras y de concursos de una manera bastante más coherente a la que hemos hecho lamentablemente en el Ecuador, en donde se han incorporado normas con las cuales ya tendríamos 3 cuerpos legales, imagínense, 3 cuerpos legales para abordar esta temática. Con respecto a la pregunta en concreto, evidentemente si yo no pude cumplir dentro del plazo,
se viene abajo el acuerdo y cada acreedor vuelve a recuperar su acreencia en todo su vigor, digamos. La última pregunta, Rodrigo, para el momento que esta ley entre en vigencia, sea cuando eso sea, ¿se necesita ahí empezar a crear un reglamento para su aplicación? Porque hay muchas cosas que no están dichas en la letra de la ley como están, ¿no? La ley establece ciertos temas que deben ser reglamentados. Por ejemplo, como habíamos visto antes, establecía un reglamento para el tema de, si me ayudan, En el tema del trabajo, sobre todo. Sí. No, dame un minuto, dígame. En el tema, por ejemplo, de las restricciones de la fijación de precios. La ley expresamente llama a un reglamento. Entonces ahí tiene que haber un reglamento. Pero en los casos en que la ley no llama al reglamento, no va a ser necesario. Por ejemplo, en el teletrabajo, yo creo que la ley va más allá de lo que debería haber dicho y casi se pone reglamentario. Y hay un reglamento para el teletrabajo. Entonces, en general no se necesita reglamento, excepto en esos pocos casos en que la ley dice que se expedirá un reglamento, como en el caso del control de precios. Muchas gracias. Mil gracias, señores panelistas. Ha sido una tarde sumamente interesante. He abusado de su tiempo, pero hemos logrado, yo creo, que quedarnos con valiosos insumos para discernir. La maravillosa audiencia se ha mantenido conectada durante prácticamente un poco más de 1 hora y media. No se ha desconectado nadie y eso solamente habla muy bien de lo interesante que ustedes han logrado hacer esta conversación. Muchas dudas se han aclarado y después de escucharlos salimos de esta sala con mejores criterios, con perspectivas más amplias sobre el tema tratado. Gracias a la maravillosa audiencia que nos acompaña. No dejen de escribirnos con sus inquietudes y sugerencias. Lo pueden hacer directamente a mi correo electrónico, que es caribela@revistaclave.com.es o a sugerencias@revistaclave.com.es. Queridos amigos, espero que hoy haya sido el primer día del nuevo futuro que anhelamos mientras estuvimos en cuarentena. Que Dios nos dé la energía necesaria para que las decisiones tomadas en ese periodo de encierro se conviertan en realidad, que nuestro optimismo nunca cambie, que la vida les mantenga con muy buena salud hasta la próxima semana, día miércoles, cuando nos volveremos a encontrar. Antes de cerrar, mi infinito agradecimiento a las marcas sin cuyo respaldo Perspectivas Clave no hubiera logrado llegar a ustedes. Los dejo con esa imagen y con mis mejores deseos de que Dios reparta suerte en la semana que nos separa entre hoy y nuestro nuevo encuentro. A mis panelistas, un enorme agradecimiento. Ha sido un privilegio tenerlos con nosotros. Buenas noches con todos.